Podemos hoy con libertad entrar al trono de la gracia y al oportuno socorro y decirle: Señor, gracias por tu fidelidad. Dele un fuerte aplauso al Señor, así puesto de pie. Fuerte ese aplauso si se lo va a dar a Él, amén. Su favor dura toda una vida, y por eso quería comenzar este año, el primer domingo del año, dándole gracias a Dios y haciéndole a usted conciencia y recapacitando que si usted y yo fuimos librados de la muerte y de la condenación eterna, que usted y yo pudiéramos hoy vivir y andar en el favor que Dios ha determinado que andemos, en su favor. Y por eso le quiero invitar que me acompañe así puesto de pie en Génesis capítulo 6. Yo no voy a predicar hoy de este hombre, este personaje de la Biblia, porque usted sabe la historia, pero es importante que usted y yo veamos el tiempo en el cual este hombre habitó y lo que este hombre tuvo que subsistir y ser relevante en el tiempo que Dios lo llamó a ser. Y le voy a decir algo: usted y yo vivimos hoy en tiempos de mucha maldad, de mucha tiniebla, de mucha oscuridad, y Dios te llamó y me llamó a mí para marcar la diferencia. Amén. No tomo cafecito hoy, ¿verdad? Génesis capítulo 6 versículo 5, mire lo que dice la escritura. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y Jehová dijo: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8, una vez más. Pero, cuando viene un pero, es que viene una buena o mala noticia. Y esta es una linda noticia, porque algo sucedió en el cual, mire lo que dice el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y cuando yo leo esto, no me deja de inquietar, de poder entender y tratar de comprender qué vio el Señor en la vida de Noé, qué fue lo que lo caracterizó a este hombre de Dios para llamar la atención de Dios y que encontrara y fuera derramada de su gracia y de su favor sobre la vida de un hombre mortal. Diga conmigo: hombre mortal. Así como usted y yo, de pies de barro, un hombre mortal, pero halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice la Biblia, usted sabe la historia, yo no vengo a predicarle de Noé hoy, pero es relevante y es importante notar que cuando usted y yo vemos la escritura, la primera vez que se menciona el favor de Dios, habla de la vida de un hombre que caminó con Dios llamado Noé, y dice que él fue librado de la destrucción del diluvio. Y yo no sé usted, si usted no se ha dado cuenta, pero el mundo en nuestros días en los cuales usted y yo estamos, entendemos que está lleno de pecado y corrupción. Dígame si usted está de acuerdo conmigo. Y como hijos e hijas de Dios somos llamados a imitar el ejemplo de hombres y mujeres de Dios que caminaron con Dios y que tocaron el corazón de Dios de tal manera que fue derramada sobre ellos y sobre ellas el favor de Dios y su misericordia. Y por eso, si usted y yo hemos entendido el favor de Dios, y hoy lo vamos a desempacar un poco para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que significa favor en la Biblia, podemos entender que el favor se expresa de Dios sobre las vidas, las cuales ellos encuentran aprobación, aceptación, y ven el apoyo, la provisión, el respaldo, el poder, el gozo de Dios manifiesto en sus vidas, porque algo vio Dios en la vida de sus hijos y de sus hijas que llamó la atención. Y si yo puedo imitar algo de lo que tocó el corazón de Dios, yo creo que sería una buena manera de comenzar este año 2025, pidiéndole al Señor que este año andemos en el favor de Dios. Amén. Cierre sus ojos y oramos por esta palabra. Alce su mano derecha y dígale: Señor, yo te doy gracias por este nuevo año que comienza, Señor. Una nueva oportunidad que tú nos das a tus hijos, a tus hijas, para acercarnos delante de ti y poder decirte cuán bueno has sido tú, Señor. Hoy anhelamos andar en tu favor.
Y así como derramaste y te manifestaste en aprobación, en aceptación, en apoyo, en provisión, en poder sobre las vidas de tus hijos y de tus hijas en la Escritura, así anhelamos nosotros, Señor, caminar y andar en tu favor. Te pido, Señor, que en esta mañana hables a nuestras vidas, a nuestro corazón, que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y abras nuestro entendimiento para poder aprender a recibir de tu favor sobre nuestras vidas. Te amo, mi Dios. Te pido que uses mi boca para transmitir un mensaje claro y conciso, Señor, y que tu palabra, la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%, en el nombre poderoso de Jesús. Casa de Dios dice amén, amén y amén. Muchas gracias, mi hijo. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Puede tomar su lugar. Cuando leemos esa porción de la Escritura, como le decía hace un momento, no puedo dejar de inquietarme, de saber y de ver cómo Dios escoge y ve hombres y mujeres de Dios en la Biblia donde se derrama el favor de Él. Cuando usted ve la vida de Noé, dice la Biblia que él halló gracia delante de Dios, que el favor de Dios fue derramado sobre la vida de Noé, y no solo lo libró del diluvio, sino que le dio protección y le dio dirección en cómo vivir y cómo andar. Y si usted ve en el Nuevo Testamento, habla de una mujer llamada María. Usted sabe la historia, un instrumento que Dios usa para ser el vientre donde vendría el Salvador del mundo. Y yo no sé usted si se ha hecho la pregunta, pero a mí no me deja de inquietar, porque usted y yo tal vez hemos tenido la percepción equivocada de creer que ser un hijo o una hija de Dios es exento de desafíos, de retos, de pruebas. Y por eso es importante ver a través de la Escritura cómo se derramó el Señor en favor sobre hombres y mujeres, los cuales vieron adversidad, fueron desafiados y vieron angustias, desafíos, retos que tal vez fueran muy difíciles de poder comprender en lo humano. No voy a predicarle de Noé, que usted sabe la historia, pero hemos conversado de Noé muchas veces, como Dios le pide que edifique algo por un transcurso de 120 años y caminar en obediencia. Usted oye la historia de Noé y uno dice, bueno, hizo un barquito y se metieron unos animalitos ahí. Pero usted sabe la historia, dice que se tardó 120 años en edificar, y eso significa 120 años de obediencia, 120 años de perseverar, 120 años de negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios, aunque el razonamiento humano va en contra total de la voz de Dios. Y muchas veces nuestro razonamiento va a discrepar con la voluntad de Dios. No vamos a estar de acuerdo, pero no tiene que hacer sentido si Dios habló. Y la pregunta para ti es, ¿podrá Dios confiarte con problemas? ¿Podrá Dios confiarte con tiempos difíciles? ¿Y cómo reaccionarías tú? Porque cuando yo veo la vida de Noé, yo veo un hombre que decidió obedecer a Dios y caminar en el favor de Dios en obediencia, y veo una mujer en el Nuevo Testamento llamada María, que a la cual le dice, eres llena de favor y has alcanzado gracia delante de mí. Pero Dios viene a interrumpir la vida de una mujer, y la pregunta es, ¿eres tú confiable? ¿Soy yo confiable delante de Dios para que interrumpa nuestra vida y nos meta en problemas? Porque si usted ve la vida de Noé, él vivió una vida de normal, un padre de familia, un esposo, pero Dios viene a interrumpir su vida y le pide algo que es totalmente ilógico al razonamiento humano: que edifique un arca. Y no solo que la edifique donde nunca había caído lluvia, sino que había rocío de la mañana, donde él dice que va a haber un diluvio, pero nunca nadie ha visto. No le pide que lo edifique a la orilla del mar, sino que le pide que lo edifique en el lugar donde él está, porque va a llegar una destrucción que nunca había pasado. Le pide que la edifique de 3 pisos y de un tamaño exagerado, donde solo hay una sola puerta, no hay timón, y Dios le pide que lo haga. Totalmente contra tu razonamiento humano. ¿Te podrá confiar Dios con sus planes? ¿Estarías tú dispuesto a caminar en el favor de Dios obedeciendo cuando no hace sentido?
porque llama a una mujer llamada María que está a punto en preparativos de su boda, el tiempo más emocionante para una jovencita. Si no estoy yo equivocado, digan amén las hermanas, por lo menos échenme porra aquí, ayúdenme. El momento de los preparativos para su boda, y el Espíritu de Dios le habla a través de un ángel, le dice: surprise, vas a tener un bebé. Y se puede imaginar la mentalidad de esta mujer. ¿Podrá Dios confiarte con problemas? ¿Cómo reaccionarías tú? Porque este hombre y esta mujer habla de que recibieron el favor de Dios, pero ¿cómo recibir el favor cuando estás dándole vuelta a toda mi vida, la estás poniendo de cabeza? Que María le tenga que llegar a decir a José: surprise, you're going to be a daddy, vas a ser papá. ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Por qué no se lo dio a Abraham? ¿Por qué no concibió del espíritu Sara, sino que tengo que ser yo? ¿Podrá Dios confiarte? ¿Eres confiable para Dios? ¿O quieres que todo sea perfecto y que no haya ningún desafío en tu vida? Porque cuando yo veo el favor derramado sobre la vida de Noé, tanto como de María, expresa la aprobación de Dios, la aceptación de Dios sobre sus vidas y el apoyo, la provisión, el poder y el gozo que vendría al hacer su voluntad. O tú veniste al evangelio con una oferta barata, que el momento que aceptaras al Señor, las cosas iban a ser siempre color de rosa. Porque cuando hablamos del favor de Dios, primero yo creo que es importante definir qué es el favor de Dios. Y por eso el contexto bíblico en hebreo, la palabra favor se traduce en la palabra chen en el Antiguo Testamento, que significa, escuche por favor, gracia o bondad. Señor, yo recibí gracia o bondad tuya cuando me estás pidiendo que edifique un arca que nunca ha sido hecho en la historia, y tengo que negarme a mi razonamiento, que tengo que negarme al ser ridiculizado cuando yo les cuente de tus planes y tus proyectos. Pero tú derramaste de tu favor sobre mi vida. ¿Tú me diste gracia o bondad? Claro que sí, porque Dios escoge personas y pone favores especiales sobre ellas cuando respondes al llamado del Espíritu Santo. Porque Dios llama a un hombre que caminó con él, y cuando le pide algo que no era lógico humanamente, él sabía que no se iba a negar, y derrama sobre su vida algo especial, sobre María algo especial, el vehículo, el vientre que Dios iba a usar para traer al Salvador del mundo. Y en el Nuevo Testamento vemos la palabra que se usa para favor, es la palabra griega que se dice charis, que también se traduce como gracia. Y esos términos, ¿sabe para qué se utilizaban en la Biblia? Para describir el amor y la bondad de Dios inmerecida para nosotros. Ahora, si Dios demuestra su amor y su bondad inmerecida para nosotros, amado hermano, Él expresa su favor. Punto número 1, voltéese a la persona que tiene a su lado, pueden poner en pantalla, diga conmigo: el favor se expresa por su aprobación. El favor de Dios se expresa a través de su aprobación, de su aceptación, de su apoyo, de su provisión, de su poder. Y una de las primeras menciones, como le acabo de decir, habla de Noé, que dice que halló gracia ante los ojos del Señor. Pero algo tuvo que haber visto Dios en la vida de Noé que llamó la atención de él, y por eso este versículo establece una base para que usted y yo entendamos cómo el favor es algo que se puede encontrar o recibir de Dios. Y el favor de Noé no se debió por sus propios atributos o méritos, sino que fue el resultado de la gracia de Dios sobre él, porque vio algo que lo caracterizó como un hombre que había decidido honrar a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Diga amén. Y eso lo llevó, amado hermano, a ser librado del diluvio, ilustrando que el favor de Dios resulta sobre los hijos de Dios como una protección y liberación.
Y por eso, amado hermano, en la historia de José es otra persona que en el libro de Génesis podemos ver, es un ejemplo profundo del favor de Dios, porque a pesar de los desafíos, de los retos, de sus adversidades, fue vendido a enfrentar, amado hermano, humillaciones, siendo juzgado innecesariamente, ¿verdad? Inmerecidamente lo vieron culpable. Hermano, hay algo que hubo particular en la vida de José. Continuamente dice la Biblia que él halló favor ante los ojos de quienes lo rodeaban, porque Dios estaba con él. Amén. Génesis capítulo 39, 21 dice: el Señor estaba con él, le mostró bondad y le concedió favor ante los ojos del jefe de la cárcel. Pero si usted y yo regresamos a donde todo comenzó, la vida de José da el mejor ejemplo del favor de Dios, porque te puede llevar a cumplir el propósito de Dios. Y yo creo que usted y yo tenemos que saber que el éxito de los hijos de Dios es cumplir la voluntad de Dios. Amén. Qué triste llegar a ser exitoso en lo que Dios no tenía para ti. Qué triste es llegar a ser exitoso para tener los aplausos del hombre, pero no la aprobación de Dios. Y por eso el éxito y el poder de la influencia, diga conmigo, el poder de la influencia, amado hermano, es el que va a marcar la diferencia si Dios está contigo o no. ¿Por qué? Porque en las circunstancias en las cuales José se movió, podemos ver cómo Dios favorece a ciertas personas de entre sus hijos. Ay, pastor, pero y no que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, pero está hablando de acepción de personas cuando se trata de la salvación y de las maravillas y de las promesas de Dios. Pero cuando habla de favor, amado hermano, es maravilloso poder ver que Él derrama de su favor en aquellos que responden de todo corazón al llamado de Dios y que entregan su vida por completo. Amén. Él pone especial favor en personas que una vez más responden al llamado con todo su corazón de Dios y se entregan por completo a Dios. Y por eso Job, capítulo 10, versículo 12, mire lo que dice la escritura: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Quiere decir que Él conoce nuestras vidas, y si tú y yo hemos respondido al llamado del Señor y nos hemos dado por completo a su llamado y hemos entregado nuestra vida por completo, Él va a poner un favor especial sobre tu vida que no sobre todos, no sobre muchos va a haber. ¿Está de acuerdo conmigo? Dígame, lo veo muy serio hoy. David dice en el Salmo 5, versículo 12: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amado hermano, nuestro Dios poderoso pone una vestidura especial en aquellos que le entregan completamente su corazón. Pastor, pero ¿cómo así? Y no que Dios es amor y con todos. Sí, pero Él pone favores especiales en personas específicas que no se negaron al llamado de Dios y se entregaron por completo. Mire lo que dice Isaías, por favor, capítulo 61. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Le quiero recordar que José se distinguió entre todos sus hermanos. Hello. Pero ¿por qué se distinguió? ¿Era el consentido, pastor? No, de ninguna manera. Dice la Biblia que él se entregó a servir y a honrar a su padre y al Dios de su padre. Él fue instruido en muchas cosas y él anhelaba honrar a su Dios y honrar a su padre, y por eso llegó y su padre, hermano amado, le entregó una vestidura, una túnica que lo distinguía. Quiere decir que él recibió como favor de su padre una manifestación física del llamado que él había decidido honrar. Diga conmigo, una túnica, una vestidura que lo diferenciaba, lo distinguía en medio de sus hermanos. Y el favor de su padre le costó a José muchas relaciones, ¿o no? El favor de Dios sobre la vida de José y el favor de su padre le costó a él, hermano,
y le trajo rechazo, le trajo ¿cómo se dice? Incomprensión, burla. La escritura dice en Génesis 37 que sus hermanos le aborrecían. Y el versículo 11 da un pequeño detalle que yo creo que es la clave de todo esto. Dice que sus hermanos le tenían envidia cuando vieron la túnica que vestía José, porque supieron que la túnica que le habían otorgado hablaba del favor y de justicia, porque él había decidido honrar al Dios de su padre y a su padre. Y le voy a decir algo, lo odiaban tanto porque al ver, escúcheme bien, la túnica de José en José, les recordaba a sus hermanos el llamado del Espíritu que ellos mismos rechazaron. Y José era un reproche a sus vidas del estilo de vida que ellos habían decidido tomar. Y por eso, diga conmigo, vestiduras de justicia. Dios te va a dar a ti un favor especial cuando tú decides honrarlo a Él. Va a dar un favor especial sobre tu vida porque tú decides honrarlo a Él. Porque tú respondes al llamado de Dios y a su Espíritu Santo para que Él sea glorificado. Y muchos te van a llegar hasta tener envidia porque tú decidiste responder al llamado del Señor. Porque esa vestidura, yo no sé, pero cuando usted y yo leemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, nos dice que nos despojemos de la vestidura del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre y vestíos con la vestidura de Dios, del Espíritu. Pregunta para usted, no me conteste. Pero ¿cómo estarán nuestras vestiduras delante de Dios? ¿Estarán inmundas? Porque aunque estén limpias, tú no vas a poder nunca impresionar a Dios. Porque dice que nuestras obras y nuestro caminar son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero lo que Él sí ve es cuando tú y yo respondemos y nos entregamos a Él por completo. Y por eso vimos la vida de un hombre llamado José, que a todo lugar donde él iba, decían, Dios está con él. Y le voy a decir algo. Muchas veces nos enfocamos en las circunstancias solas, pero regresemos a donde todo comenzó. Dice la Biblia que este jovencito tuvo sueños de Dios, ¿se recuerda? Y llegó delante de su padre y de sus hermanos y les contó el sueño y la interpretación de ella delante de ellos. Y dice que sus hermanos se enfurecieron más porque dijeron, a nosotros nos iremos a postrar delante de este, sin entender que el que responde al llamado de Dios va a ser derramado un favor especial sobre su vida para tener un propósito divino en Dios. Porque José, el sueño de José no era que se doblegaran delante de él para rendirle pleitesía, para darle admiración. Lo que Dios había puesto en el corazón de José es: tú respondes a mi llamado y yo te voy a sorprender porque voy a usar tu vida como un instrumento de justicia y de salvación, no solo para los que te vendieron, no solo para los que te odiaron, los que tuvieron envidia, sino para salvación de tu familia y una nación entera si permaneces y andas en mi favor. Dele ese fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Porque Dios vio la foto grande. He saw the big picture. Él vio que si él se iba a mantener y andar en el favor de Dios, no importara si estaba en el pozo después de haber sido vendido, porque su corazón iba a estar puro para darle la gloria a Dios. No importa si lo hubieran vendido a la casa de Potifar y ser esclavo, porque Dios estaba con él, y cada vez que él estaba ligado íntimamente con el Señor, él le decía: sé fiel, mantente puro, hónrame porque yo te voy a honrar a tu debido tiempo. Y dice la Biblia que todo lugar donde iba José, Dios estaba con él. Y no solo los que estaban alrededor podían ver el favor de él, sino que él mantenía en su vida una esperanza viva porque él quería honrar a Dios. Andaba en el favor de Dios. ¿Tuvo razones para amargarse? Seguro que sí. ¿Tuvo razones para crear en él amargura contra los que lo habían tenido envidia y lo habían vendido? Seguro que sí. Pero ¿sabe qué hizo? Mantuvo un corazón puro, un espíritu dulce, para entender de que el favor de Dios había sido derramado sobre su vida, aunque lo hubieran acusado injustamente. Dice que terminó en el calabozo
Y aún ahí el Señor le dio gracia ante los ojos del carcelero. ¿Para qué? Porque Dios ya tenía preparado el tiempo establecido en el cual José iba a ser un instrumento de bendición, no solo para su familia, sino para una nación entera. Dice que él fue promovido como el segundo en comando de Faraón. Y ese favor especial derramado sobre la vida de José, sobre la vida de María, sobre la vida de Noé, amado hermano, no pasó de casualidad. Dios sabía si eran confiables para poder alcanzar el favor de Dios aún en medio de la devastación. ¿Se puede imaginar Moisés siendo el hazme reír de toda su gente que estaba alrededor? Aleluya, todavía seguís edificando un arca, qué ridículo. Pero el día que se cerró la puerta, le puedo garantizar que muchos de ellos le pedían perdón a Dios. ¿Se puede imaginar cuando José fue vendido de sus hermanos y estaba en una cisterna? Esa era la palabra, una pila iba a decir yo, pero un hoyo en una cisterna, tratando de buscar justicia personal? Después de que la esposa de Potifar lo acusa de que él se quería acostar con ella cuando no era cierto. Se puede imaginar cuando lo acusan y se va al calabozo por un tiempo. Él había determinado en su corazón honrar al Señor. Y la recompensa de ser, escúcheme bien, y ser escogido por Dios y andar en su favor, vino a su debido tiempo. María, ¿cómo que llena de gracia, Señor? ¿Cómo que encontré favor delante de ti? Yo tenía todo preparado para mi boda. Mi prometido estaba pensando dejarme porque pensó que lo había engañado. Mis planes están deshechos, pero tú tenías algo preparado en mi vientre que iba a ser algo tan especial para cambiar la historia de esta humanidad. Pero se mantuvo fiel. Y muchos de nosotros creemos que el favor de Dios es para que todo me salga bien el 100% de lo que yo quiero y lo que yo deseo, sin importar lo que Dios consideró para un postrer, que lo que Él tenía preparado y lo que tiene preparado para derramar favor sobre tu vida es algo so especial, algo muy especial. Cuando José caminaba y sus hermanos miraban esa túnica del favor de Dios sobre su vida, amado hermano, les recordaba que ellos tuvieron un llamado el cual decidieron rechazar. Y por eso hoy vengo a decirte hoy que sobre tu vida y sobre mi vida el favor de Dios fue derramado ya. Nos dio salvación y perdonó nuestros pecados. Yo no sé usted, ay pastor, si mis pecaditos eran blancos, hermano, como trapos de inmundicia. Otra versión que es un poquito más gráfica, como trapos de menstruo son nuestras obras delante de Dios. Si usted creyó que era por su justicia, no. Él derramó su gracia y su favor sobre usted y sobre mí para darnos salvación y perdonar nuestros pecados. Y ahora el Espíritu de Dios se manifiesta por medio de su presencia, no solo para sellarnos de su Espíritu Santo, sino que para podamos caminar todos los días en Él. Después de ser salvos, debemos de ver la evidencia del favor de Dios sobre nuestra vida. En nuestras conversaciones, nuestro carácter, nuestra conducta, al vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y por eso al comenzar este año el Señor ponía en mi corazón y era propicio que si vamos a andar en el favor de Dios, que nuestra manera de vivir y nuestros hábitos deben de ser alineados a su voluntad para que el favor de Dios sea derramado continuamente sobre nosotros. Amén. Por eso punto número 2, diga conmigo la evidencia del favor de Dios.
es el deseo de quererse comunicar con usted y conmigo. Él quiere hablar. Y usted anhela escuchar la voz de Dios, pero para obedecerla. Y por eso yo le decía a los hermanos en esta mañana, en la primera reunión les decía, nuestro deseo este año es aprender, diga conmigo, aprender a escuchar para poder obedecer la voluntad de Dios. Una de las primeras lecciones cuando éramos bebés, cuando éramos niños, era escuchar a nuestros padres. Yo creo que es lo justo que deberíamos de hacer ahora con la relación de nuestro padre. Uno cuando es papá y los bebitos nacen, uno diga papá, pa, ya viste, ya dijo papá, ¿verdad? Empiezan a reconocer lo que usted les trata de decir. Y dice, ahora no, ¿verdad? Yo creo que nuestros hijos en algún momento de su vida pensaron que su primer nombre era no, ¿verdad? Porque todo, no, ¿verdad? No, todo era no. Pero ¿sabe cuál era nuestro anhelo de padres? Que aprendieran a escuchar. Y cuando ellos empiezan a reconocer la voz, empiezan a entender la voluntad de sus padres, qué lindo es. Hermano, que mientras que usted y yo oremos al Señor, no solo hablemos, sino también aprendamos a escuchar su voz para poderla obedecer. Y estas son las dos promesas que Dios da a los hijos de Él cuando empieza a desarrollar una relación íntima con Él. Vaya conmigo a Salmo 32:8. Él hace estas siguientes promesas: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, mire qué lindo privilegio, fijaré mis ojos. Número uno, te haré entender. El Señor no solo nos da conocimiento de su voluntad, sino entendimiento de su palabra, para que sepamos cómo vivir cada día de nuestra vida. No solo la va a revelar, sino que nos va a dar el entendimiento para poderla poner por obra todos los días de mi vida. No solo me va a hacer entender, me va a dar a conocer y me va a dar el entendimiento para conocerla, sino que me va a enseñar el camino por el cual debo de andar. Me va a mostrar. Y usted y yo no sabemos qué nos tiene preparada la vida el día de mañana, pero Dios sí lo sabe. Y cuando Dios lo sabe, ¿sabe qué hace? Nos dice, hey, ten cuidado, detente, pausa. No tomes ese paso sin consultar mi voluntad. Sintonízate a la voz de mi Espíritu Santo para que yo te pueda determinar y decir dónde vas a andar y cómo lo vas a hacer. Pero muchas veces vivimos, hermano, independientes de Dios. Y cuando nada funciona, ahí sí buscamos a Dios. Yo te voy a enseñar, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y mire lo último: te aconsejaré con mis ojos puestos sobre ti. Qué privilegio es saber que el Padre que te formó en el vientre de tu madre está con su mirada sobre ti, viendo cada paso que tomamos para que no tropieces, para que no te vayas de cara. Pero hemos decidido buscar las bendiciones de Dios e ignorar al Dios de las bendiciones. Y Él le promete, escúcheme, no solo darte conocimiento de su voluntad, sino hacerla entender. Qué lindo poder entender que Él te dice, mira, José, tú hoy no entiendes las injusticias y el por cual te están rechazando, pero yo te tomé por fiel para que andes conforme mi favor, mi gracia y voluntad, porque un día la recompensa de tu corazón y de tu lealtad y de tu entrega total a mí va a ser recompensada, pero no solo para tu beneficio, sino que tú serás el instrumento que va a traer salvación, no solo a tu familia, va a traer restauración a una nación entera que vivió en esclavitud y endureció su cerviz por no creer mi palabra. Y qué lindo es poder experimentar el favor de Dios derramado sobre tu vida de una manera especial. Pastor, ¿qué tengo yo que ofrecer? ¿Sabe qué tiene que ofrecer usted y yo? Nuestra voluntad para el Señor. Porque hombres y mujeres de Dios, los cuales recibieron un favor especial,
no fue para su beneficio, sino para salvación de otros. Hablemos de Noé. Salvación para toda su familia, el negarse a sí mismo. José, salvación para su familia y una nación entera. María se negó y trajo a través de su vientre salvación para toda la humanidad. El regalo de Dios en su vida. Pero ella no rechazó la voluntad de Dios. Y el hecho de que ella haya sido favorecida y llena de gracia es porque Dios vio algo en su corazón. Y hay algo que tal vez usted nunca ha realizado. Pero María no solo fue el instrumento y el vientre que Dios usó, pero cuando el Señor Jesús pasó todo lo que pasó, María estaba ahí, a los pies de Cristo en la cruz cuando fue crucificado. Pero recibí gracia de ti, Señor, y favorecida. Una madre que le arrancaban las barbas, lo flagearon, lo ridiculizaron. Mire, si usted va a los libros de historia, la Biblia dice que lo crucificaron desnudo y fue humillado y su madre estaba ahí. No era la madre de Dios, era la madre de Jesús. El instrumento que Dios escogió. Recibí favor y gracia de ti, Señor, pero no tenía dónde nacer el niño. Recibí gracia y favor de ti, Señor, pero el día que nació tuvimos que huir porque nos estaban buscando para matarnos. Favorecida, Señor, y recibí gracia de ti, Señor. Crucificado entre sus propios ojos, pero yo recibí favor y gracia. Pero ¿sabe por qué ella entendió? Dice la Biblia que en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el aposento alto, después de que el Señor había sido resucitado, mejor dicho, crucificado, sepultado, y había ascendido al cielo, dice que María, la mamá de Jesús, estaba en el aposento alto. Quiere decir que ella nunca dio por despropósito lo que ella había vivido, sino que ella estuvo ahí dándole la gloria a Dios, y dice que fueron visitados y la llama de fuego descendió como el Espíritu Santo, como llama de fuego, y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Quiere decir que María, la mamá de Dios, habló en lenguas, recibió el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué permaneció ahí? Porque ella entendió que para un propósito mayor fue llamada. Dios te puede confiar a ti y a mí con retos y desafíos de esa manera. O a las primeras de cambio vamos a decir: Señor, qué injusticia, ¿por qué? Ya no me voy a congregar, ya no quiero saber nada de ti porque estás enojado conmigo. O porque no me saludaron, ya no voy a congregarme, Señor. O porque me quitaron mi parqueo, Señor. O porque hay mucho frío. José no se dio por vencido. Moisés perduró en obediencia 120 años. María siguió creyendo y aceptando la voluntad de Dios. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos sobre ti. Lo que usted y yo necesitamos es la dirección de Dios en este año 2025. Él va a ser fiel para guiarte y escuchar tu voz. Punto número 3, si me ayudan los hermanos de la alabanza, por favor. Diga conmigo: andar en el favor de Dios requiere aprender a escuchar su voz. Demanda aprender a escuchar. Yo creo que es una lección fundamental para todos los que deseamos vivir y andar en el favor de Dios. Él no te va a abandonar después de salvarte. Por lo contrario, Él desea comunicar su voluntad para nosotros si lo escuchamos. Amén. Deuteronomio 28:1, mire lo que dice la Escritura. Acontecerá
que si oyes atentamente la voz de Dios, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y escucha esto, por favor. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. ¿Alguna vez usted cuando era niño jugó con un imán? ¿Con un imán? ¿Con magnet? Ayúdeme, please. Y usted ponía uno y tenía otro y lo ponía detrás y se pegaba y usted. Y todos tuvimos niñez, ¿verdad? Ay, pastor, yo solo Nintendo, ¿verdad? Órale. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que si usted y yo escuchamos atentamente la voz de Dios para ponerla por obra, todas esas bendiciones se nos van a pegar. Pero usted y yo nos enamoramos de las bendiciones de Dios, pero no del Dios de las bendiciones. Y escucharle a Él demanda de nuestro tiempo y nuestra atención. No solo es casualmente, es demanda, amado hermano, que usted y yo le demos de nuestro tiempo y nuestra atención al Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo que guió a los apóstoles en el libro de los Hechos es el mismo Espíritu que mora en nosotros hoy y nos dirige si nos dejamos guiar por Él. Para poder escuchar a Dios debemos aprender a identificar su voz. Pastor, es que mire, no sé cómo. Le doy unos cuantos pointers aquí. Gracias por su entusiasmo. Le doy unos pointers aquí para terminar. ¿Cómo puedo identificar la voz de Dios? Muy simple. La voz de Dios va mano a mano con la Biblia. Quiere decir, lea la palabra de Dios, que esa es la voz de Dios. Mire, hay personas que dicen, bueno, Dios hace como Él quiere y hablan a través del Espíritu, pero usted tiene que tener algo muy claro. El Espíritu de Dios nunca va a expresar algo que va contra la palabra de Dios. La Biblia siempre será nuestro modelo a seguir. Yo en una ocasión hace muchos años escuché a alguien decir, Dios hace como Él quiere. Estoy 1000% de acuerdo, pero nunca contradice su palabra. O sea, que si lo que Dios te habla o alguien te dice en el nombre de Dios que no está de acuerdo a la palabra de Dios, definitivamente Dios no está hablando, porque Dios nunca va a hablar nada contrario a lo que está escrito. Por eso 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios. ¿Cómo puedo distinguir, pastor, la palabra de Dios? La voz de Dios va a discrepar contra tu razonamiento humano, va a tener conflicto. No necesariamente la voz de Dios va a ir de acuerdo con tu razonamiento humano. Noé, ¿construir qué? Por 120 años. What? No tiene que hacer sentido. María, vas a concebir del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Y por qué a mí, Señor? Eso no hace sentido, nadie me va a creer. Debido a que el Señor es infinitamente sabio y omnisciente. Él sabe todo y lo conoce todo. Sus caminos son más altos que los nuestros, dice Isaías 55, y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nunca va a ser lógica, tal vez, con el razonamiento humano, pero Dios habla. ¿Cómo sé que Dios habla, pastor? La voz de Dios muchas veces va a chocar con tus deseos carnales. Los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Gálatas capítulo 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cómo distingo, pastor, la voz de Dios? Muchas veces la voz de Dios va a desafiar nuestra propia fe para que caminemos y no por lo vista, sino porque Él habló. En ocasiones el Espíritu de Dios te va a guiar para que hagamos algo que nos sentimos incapaces de poder hacer. ¿Se recuerda a Jonás? Ve y pregona justicia y arrepentimiento al pueblo de Nínive. Señor, yo soy un profeta de Dios para tu gente, para tu pueblo, no para esos malvados. Pero bueno, yo te mando.
ve y di lo que yo he puesto en tu boca para hablar. Corrió al lado opuesto. Y cuando Dios habla, hermanos, usted y yo no nos podemos oponer. Se fue al lado y corrió a Tarsis. Usted sabe la historia. Un pez se lo traga y lo vomita cerca de Nínive. Quería irse en crucero, pues lo envió en el estómago de un pez y lo vomitó. That's gross, man. That's gross. Pero Él va a hacer su obra y Él va a hacer su voluntad. ¿Cómo quieres llegar tú? ¿Cómo quieres llegar? Va a chocar contra tus deseos de la carne y va a desafiar tu fe porque te creíste incapaz de hacerlo cuando lo único que quiere es tu boca. Moisés, tú vas a librar a mi pueblo. ¿Quién soy yo? No soy un hombre de palabra, tú me conoces. No te preocupes, Aarón va a hablar por ti. Abre el mar. Señor, no puedo. ¿Qué tienes en la mano? La vara. Golpea el agua. El primer rey del pueblo de Israel, llamado Saúl, decidió razonar la voluntad de Dios y acomodarla para su beneficio y justificación, para no obedecer y poner por obra la voluntad de Dios. Cuando Él lo escogió para que su pueblo se doblegara y adorara al único Dios todopoderoso. Pero el razonamiento humano te lleva a cuestionar la voluntad de Dios de tal manera que la obedeces parcialmente, porque razonas y crees que tú, bajo tu propia prudencia, vas a poder hacer mejor las cosas que el mismo Dios. Cuando Samuel llega y le dice: Dios no se complace en los sacrificios más que en la obediencia. Te toca obedecer. Y si quieres andar en el favor de Dios, yo te aconsejo como tu pastor que empieces a doblegar tu voluntad para que Él derrame sobre ti un favor especial y te vista con vestiduras de justicia, para que te puedan distinguir y decir: Él y ella son hijos de Dios, sellados por el Espíritu de Dios. Porque no están viendo su circunstancia desafiante y sus procesos, sino que están viendo como tú ves, un instrumento en tus manos para la gloria de tu nombre y salvación de muchos. Ponte de pie, casa de Dios. Este es el primer domingo del año. Y cada año nosotros declaramos un rema. Yo te quiero pedir que alces tus manos delante de Dios como tu pastor. Yo declaro hoy sobre tu vida el año 2025 como el año del favor de Dios sobre tu vida. Este año vas a experimentar el favor de Dios como nunca lo habías experimentado, tanto en tu familia, en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu negocio, con tus hijos, en tu caminar con Cristo. Si decides andar en el favor de Él, negándote a ti mismo para que su nombre sea glorificado, yo hoy vengo en el nombre del Señor como tu pastor, declarando sobre tu vida este año 2025 el año del favor de Dios sobre tu vida. Él va a derramar un favor especial con aquellos que responden al llamado del Espíritu de Dios y se entregan por completo a hacer su voluntad y negarse a sí mismos, aunque no haga sentido al razonamiento humano y aunque la voluntad de Dios discrepe con tus sentimientos o deseos carnales. Hoy viene la voz de Dios para declarar sobre tu vida que su favor y su gracia y su bondad y misericordia es derramada sobre ti y los tuyos este año 2025, porque Él se va a derramar de una manera especial en favor sobre los tuyos. Y yo declaro sobre casa de Dios un año del favor tuyo, Señor,
que del norte, del sur, del este y del oeste y de los cuatro vientos, Señor, sepan que tú eres nuestro Dios y que vamos a honrarte, vamos a glorificar y exaltar tu nombre, y que tú serás el que sea exaltado y glorificado, y cada persona que pase por estas puertas va a saber que tú reinas y gobiernas sobre cada una de nuestras vidas y esta casa de adoración. Todo anhelo, todo deseo, todo sueño, todo plan, todo propósito hoy lo ponemos en tus manos, Señor, y tú vas a derramar tu favor, porque hemos decidido y hemos declarado que te vamos a buscar de todo corazón y vamos a prestar atención a escuchar tu voz y a ponerla por obra, Señor, porque somos un pueblo escogido por ti, Señor. Declaramos, Señor, favor sobre las vidas, sobre las familias representadas, todos aquellos, Señor, pródigos que no han llegado, Señor, a tus pies. Hoy, Señor, usarás cada uno de tus hijos e hijas en esta casa, Señor, para hacer ese instrumento de bendición, Señor, sobre las vidas de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, porque tú eres fiel. Yo te voy a pedir que con tus manos alzadas vamos a declarar una alabanza y ministrar esta palabra, tomando este tiempo especial para concluir esta reunión del primer domingo del año. Que tú le digas: Señor, yo hoy me niego a mí mismo, Señor, y así como viste en la vida de Noé, Señor, en la vida de José, en la vida de María, algo que los caracterizó para ser candidatos, Señor, para que derramases tu favor especial sobre sus vidas, Señor. Yo declaro, Señor, sobre Casa de Dios y cada familia en este lugar, que tú te derrames de una manera especial en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Te invito a que levantes tus manos ahí en tu lugar y que sigas recibiendo el favor de Dios sobre nuestras vidas. Que sigas recibiendo la gracia y la bondad de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Este año, el año donde vamos a disfrutar del favor de nuestro Dios, no solamente para cada uno de nosotros, el favor de Dios para nuestros matrimonios, el favor de Dios para la vida de cada uno de nuestros hijos, el favor de Dios en todo lo que tú y yo hagamos. Y hoy dile conmigo: Padre, yo hoy tomo la decisión de ser obediente a ti en todo. Díselo conmigo, casa de Dios: Padre, yo hoy tomo la decisión de ser obediente a ti en todo, Señor, de escuchar diligentemente tu voz, de obedecerla, amado Dios, para que yo pueda disfrutar y deleitarme en el favor que tú estás derramando hoy sobre mi vida. Favor que no solamente es para el día de hoy, favor que no es solamente para el día domingo, un favor en el cual yo voy a caminar todos los días de mi vida, una gracia en la cual yo voy a caminar todos los días de mi vida, las bondades tuyas que yo voy a disfrutar todos los días de mi vida. Ver a mis hijos bendecidos por ti, Señor. Ver mi matrimonio bendecido por ti, Señor. Ser una vasija confiable delante de ti, Padre, para que tú deposites tus promesas en nuestras vidas y así nosotras podamos dar a luz y manifestar esas promesas, Señor. Que a través de nuestras vidas, Padre, así como tú nos das de tu favor y de tu gracia y de tu bondad, que nosotros también podamos dar de gracia lo que de gracia recibimos hoy de ti, amado Dios. Padre, hoy te damos gracias. Gracias por escogernos para ser tu pueblo, para ser tus hijos, amado Dios. No éramos nada y tú nos escogiste y ahora somos tus hijos. Gracias, Padre, porque tu bondad hoy se hace manifiesta en este lugar. Porque hoy tú derramas de tu amor inagotable, tu amor incondicional, tu amor infinito sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu favor. Gracias por tu favor. Vamos, iglesia, dale gracias a nuestro Padre
Señor amado, yo te pido que yo sea una vasija confiable en tus manos para seguir haciendo lo que tú quieres que yo haga en esta tierra. Que tú puedas confiar en mí, como confiaste en María, como confiaste en Noé, como confiaste en José, para que salvación se pueda hacer manifiesta a través de mi vida en esta tierra, Señor. Gracias por tu favor, gracias por tu favor, amado Dios. Gracias por tu favor, amado Dios.